Un ministerio sobre recuperación efectiva en el campo de las adicciones basado en la Biblia es todo un desafío educativo, pero es muy hermoso por el potencial que Dios creó en el ser humano, aún en la caída y aún en la enfermedad, la posibilidad de resistir, de recuperar, de redimir. Un vaso de agua es el lema, el texto base de este ambicioso proyecto, que tiene que ver con ese vaso de agua que Jesús bendijo a una sociedad que demandaba ayuda, a unos sufrimientos que necesitan respuesta del Creador. Dad un vaso de agua en mi nombre y os digo, no perderéis vuestra recompensa. Es decir, en el fondo Marcos 9:41 habla precisamente de incluso una ayuda anónima, pero bendecida por el mismo Cristo. La Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Hemos asociado como movimiento adventista, y hemos hecho bien, esta gran reforma en la salud asociada a nuestro cuidado de nuestro cuerpo, etc. Pero en la adicción, como no la hemos enfocado generalmente como un problema de salud mental, sino más bien como un problema de comportamiento, pues esta parte que hoy más que nunca está creciendo, la idea de que realmente la adicción es un problema de salud mental, puede ayudarnos a entender un mensaje profético vinculado a la salud mental, vinculado a la Reforma Pro Salud, al mensaje del tercer ángel y por lo tanto a la recuperación efectiva en adicciones. ¿Cómo podemos mejorar nuestra iglesia ante los problemas adictivos? ¿Por qué? Es una asignatura pendiente, ya lo dijo Peter Ladmes, director mundial de la Iglesia Adventista en cuestiones de salud, como era una cuestión que se había escondido, dice él, palabras textuales, ¿no? Algo importante dentro de la iglesia, sobre todo ahora que está creciendo el conocimiento científico en cuanto a la idea de que hay adicciones, no las ha habido siempre, pero hay comportamientos adictivos que no siempre tienen que ver con sustancias y que se están generando una gran demanda, sobre todo por la tecnosfera en la que vivimos. Pero en cualquier caso, la Iglesia tiene una obligación moral de responder por sentido y esencia en el mundo, responder como luz, como sal, como ayuda, como recuperación. Este es un proyecto educativo y social con un enfoque preventivo en comportamientos adictivos, bien sea a procesos comportamentales o bien sea a sustancias, en sintonía precisamente con nuestro propio mensaje, con el mensaje de Reforma Pro Salud del movimiento adventista. Es decir, vinculamos, unimos esta oportunidad, esta amenaza real que se convierte en oportunidad de recuperación y de desafío. La naturaleza de este proyecto es una propuesta a una sociedad sedienta de ese vaso de agua del que habla el Evangelio de Marcos, que ofreció Jesús en su nombre. Es decir, más que una culpabilidad hacia lo que está pasando, eres culpable, eres un desastre, te has hecho con tu vida, la has destrozado, más que una vergüenza o un juicio o una culpa. Ahora, cuando hemos cruzado esa línea, cuando ya hemos llegado a la adicción, hemos llegado a un problema de salud, a una enfermedad donde ya necesitamos ayuda. Los objetivos del proyecto, hay un objetivo general que es dar a conocer precisamente cómo es una adicción y dar respuestas a través de asesoramientos, de ayudas, de intervenciones en todas sus dimensiones, en todos sus campos. No necesitamos tener un problema de adicción porque promocionamos la salud, por lo tanto promocionamos un estilo de vida que ayuda a prevenir una posible adicción, un posible comportamiento adictivo. Como objetivo específico, formamos sobre prevención. ¿Qué es prevenir? ¿Qué es promocionar? Rompemos estigmas, ¿no? En el sentido que la adicción no es un pecado, ¿vale? Sino una enfermedad que viene como consecuencia probablemente de vivir de forma pecaminosa, pero que una vez producido ahora necesitamos ayuda, porque incluso en el arrepentimiento que va a llegar si de verdad
hacemos las cosas bien, ayudamos al sujeto, porque nadie quiere ser adicto. Es un verdadero infierno al que podemos solucionar y ayudar. Entonces informamos en centros, informamos en colegios, orientamos a familias, orientamos a pastores, orientamos a ancianos. ¿Por qué? Porque capacitamos a la Iglesia para la acción. Es decir, no se sabe muy bien cómo actuar y para eso existe este ministerio o este proyecto, o eso pretende hacer con las siguientes metas. Formar, por ejemplo, 90% de iglesias adventistas en un periodo de 10 años. Es decir, formar el mayor número de iglesias posibles. Los centros educativos, si no llegamos a todos, un 60%. Digamos como objetivos específicos, metas. ¿Qué conseguimos con todo esto? Primero, la implicación de la Iglesia, porque ya es un tema en el que primero no se esconde, sino que ya no hay vergüenzas, ya no hay juicios ni culpabilidades, sino ganas de encontrarnos con nuestro Maestro y ver los milagros tan grandiosos que se pueden suceder. Se apoyan, por ejemplo, a 50 familias no adventistas, porque el problema de la adicción está dentro de la Iglesia y está fuera, y en esos apoyos a las familias abren su corazón porque quieren ver a sus seres queridos, quieren que se les ayude, y entonces abren esas puertas, se consiguen bautismos, se consiguen ofrendas, se consiguen diezmos que en el fondo dados al Señor para el crecimiento en todos los sentidos de nuestras iglesias. Como beneficiarios, el propio equipo terapéutico va a ser un beneficiario directo al hacer esto, ¿no? La propia iglesia, los propios sistemas sociales, la escuela, el hogar, las comunidades enteras, cuando actúan, trabajan en equipo de esta manera, crecen en la gracia. ¿Qué productos? ¿Qué materiales? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay materiales, un manual de estudios bíblicos, un manual de intervencionista educativo en adicciones, para teólogos, para pastores en ejercicio, para los propios cargos de iglesia. Hay materiales que se descargan a través de nuestra propia web, proyectoediciones.com, donde sirven para trabajar, o hay vídeos y sesiones grabadas en canales de nuestra iglesia u otros, y hay infinidad de actividades que se pueden hacer que involucren a los jóvenes: obras de teatro, karaokes, conciertos, partidos de fútbol, patinadas, juegos infantiles, encaminados a la recuperación de estas personas que sufren el problema adictivo. La metodología, sobre todo, es con el cuerpo pastoral, que son ellos los que van a estar en contacto con la problemática, pero también con la iglesia y con los grupos concretos que se creen en función de la demanda que haya y en función del tipo de problema que sea. Todos los sujetos están activos en esta estrategia. Hay un proceso de seguimiento, hay una estructura, hay un equipo profesional, multidisciplinar, creyente, que sabe lo que hace. Y puede salir bien o no, depende de muchos factores, pero sabemos lo que hacemos. En 1848, en 1854 y en 1863, Ellen White tuvo una visión global donde decía, y escribió ella: nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Es decir, ella misma ya visiona, es visionaria de que realmente esto pueda funcionar. ¿Por qué un ministerio sobre adicciones? No existe. Generalmente no existe. En las iglesias no hay un ministerio específico. Es una ayuda profesional ante la adicción como enfermedad, pero no adicciones solo a drogas o a sustancias, sino comportamientos adictivos como el juego, como la hipersexualidad, como las compras, como el trabajo en exceso, ¿no? El trabajólico. Se necesita una organización con lo que ya existe, con nuestros pastores, nuestras asociaciones, nuestros psicólogos, etcétera, pero estructurado. Y es un proyecto a su vez de evangelismo práctico, es decir, damos un vaso de agua al mismo tiempo que hablamos de Jesús. ¿Ha dado resultado de forma integral? Sin duda, porque ya es un equipo el que se encarga de solventar, paliar, asesorar, orientar este problema adictivo en todas sus formas. Se crean grupos de recuperación. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad del cerebro. Ya no se trata de un vicioso irresponsable, sino de un enfermo necesitado de ayuda,
y hay nuevas amenazas de adicciones sin sustancia que con la tecnología se han potenciado, y esto le puede pasar a cualquiera. Y ahí es nuestra labor. Recuperamos efectivamente como objetivo del proyecto. Buscamos la salud de la familia. No es proselitismo, sino la salud la buscamos. Pero a su vez damos un mensaje evangélico, un mensaje de salud adventista en ese contexto del tercer ángel, de el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debe cuidarse, debe haber una reforma. Generamos estudios bíblicos sin duda, la Biblia es nuestro manual, nuestra guía terapéutica. ¿Conseguimos bautismos? Seguro, porque una persona que viene de Egipto a Canaán, que viene de ese infierno, está agradecida a Dios y va a abrir su corazón y va a romperse muchas barreras. De forma dinámica activamos las iglesias, es decir, de forma estructural. Sabemos cómo son las etapas, los procesos son largos, no son eventos, son procesos. Se conecta el mundo adventista además con la sociedad que sufre y con la sociedad que ayuda, se conecta, es decir, es un puente, una derivación de casos que se produzcan en la iglesia y fuera de ella. Y además se trabaja de forma profesional, es decir, donde hay varias profesiones que sirven para esto, la educadora social o el educador social, el enfermero, la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, la consejera espiritual, etc. El sexólogo, la sexóloga, la pedagogía infantil es muy importante también para prevenir. ¿Cómo funciona? Porque es un proyecto educativo, es un proyecto social, donde hay un evangelismo hacia adentro y hay un evangelismo hacia afuera. Hay miles de contactos, muchas veces al cabo del día nos llegan contactos. Hay que hacer una especie de marketing en el sentido de ofrecer una ayuda, ¿no?, para obtener dinero, ¿vale? Y formamos a las iglesias e intervenimos. Funciona como proyecto de evangelismo, como proyecto educativo, porque se educa desde la infancia, es un proyecto social, e intervenimos formando a esas iglesias a la vez que crecemos. Pongamos un ejemplo práctico, de una adicción, por ejemplo, a sustancia y de una adicción a procesos. Un joven de 24 años no quiere trabajar, no quiere estudiar, consume cocaína y su familia no sabe qué hacer. ¿Cómo actuaría entonces el Ministerio sobre Adicciones? Puede ser cocaína, alcohol, marihuana, pero esta situación se da. ¿Qué haríamos? O bien, un joven de 18 años que no puede desprenderse de su móvil, juega y apuesta online, ha robado a sus padres, pero no consume drogas, que se sepa, o no de forma compulsiva. ¿Cómo actuaría entonces? Sí, porque normalmente con el juego también hay tabaco, etc. ¿Cómo actuaría entonces este Ministerio sobre Adicciones? ¿Cómo actuaría el pastor? ¿Cómo actuaría la iglesia? ¿Cómo actuaría entonces nuestro proyecto? Bueno, se contacta con este ministerio, con este departamento, a ver si es una posible adicción. El equipo, lo primero, ora por cada caso. Lo primero, porque es un equipo de profesionales creyentes. Evalúa la situación y utiliza las herramientas necesarias, es decir, porque somos profesionales. Abordamos el entorno del sujeto. No es el sujeto lo que nos interesa en un principio, no es el centro de atención, que está acostumbrado a serlo, sino su entorno. Su entorno es su familia, su ambiente, el lugar donde trabaja o no. En este caso, pues no trabaja ni estudia, es una generación ni trabajo ni estudio, pero me drogo. Bueno, pues hay un entorno, siempre hay un entorno. Todo se ha preparado de antemano para organizar un encuentro al que vamos a invitar al posible sujeto adicto y a su familia, y donde vamos a derrumbarlo emocionalmente. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar evidencias de que es un problema, hay que buscarlas, no podemos llamar cuando no hay evidencias. Vamos a apelar a las emociones, cómo es tu vida realmente. Nadie quiere ser adicto, créeme, nadie quiere ser adicto. Y se van a tomar medidas en función de cada caso. Así es como actuaría. Lo podemos demostrar, lo hemos vivido, lo hemos visto en 4.000 visitas en un mes que hemos tenido en nuestra página. Hemos atendido unos 64 casos
hemos hecho 5 intervenciones con 100% de éxito. Esto quiere decir que la intervención ha funcionado, no quiere decir que después el sujeto y la familia es capaz de salir adelante o no, porque todo depende también de que hagan sus ejercicios y cumplan con los requisitos. Pero el 100% de éxito en cuanto a la intervención, a recibir ayuda y a encontrar al maestro, sin duda. De hecho, la existencia de la Iglesia Adventista ha sido de 10 de ellos nuevos, estudios bíblicos se han producido, se han dado conferencias y consultas a unas 2.500 personas con incluso la entrega de libros. Es decir, hemos eliminado prejuicios, atendido a nuestra propia membresía, hemos estado presentes en la sociedad porque trabajamos con centros, proclamamos a su vez el mensaje de salud en ese contexto del tercer ángel que visionó nuestra hermana Ellen White, conectamos a las iglesias. Y esto es en Europa, que es dificilísimo. Imaginemos lo que podemos hacer en otras partes del globo. ¿Por qué? Porque la adicción ya no es un pecado, es una enfermedad. Punto primero. Segundo, porque el equipo es un equipo multidisciplinar y especializado. Tercero, porque recuperamos el entorno. El entorno ha de ser recuperado, todo el entorno. Cuarto, porque hay una necesidad de ayuda, se pida o no, es evidente que se necesita un vaso de agua, que se necesita ayuda. En el fondo, el proyecto de adicciones como base en la Reforma Pro Salud tiene como objetivo el evangelismo, como objetivo alcanzar a las familias, como objetivo alcanzar a las iglesias y como objetivo la formación. No es como no tengo un problema, esto no va conmigo. No, todos estamos implicados. La denominación del proyecto supone, por un lado, prevenir si hay un problema, según el tipo de prevención, primaria, secundaria o terciaria, y según la gravedad, pero también promocionar la salud aunque no haya un problema. Se promociona la salud mental y hay un crecimiento más que evidente, garantizado. La Reforma Pro Salud nos lleva desde el movimiento adventista hacia la educación, ¿sí? Hacia la educación en todos sus niveles. La naturaleza del proyecto abarca las conductas, es decir, esos hábitos, esos objetivos de mejorarlos, informamos, aunque no es suficiente, pero decimos qué riesgos tiene el juego, qué riesgos tiene Internet, qué riesgos tiene el sexting, el grooming, el bumping, por ejemplo, nuevas modalidades que no existían hace 20 años, y formamos para mejorar esas conductas que sí pueden ser hábitos pecaminosos, que sí pueden ser, digamos, formas de vida pecaminosas, que no son la adicción, pero que van hacia ella. Las drogas que obviamente las hemos estudiado, las drogas clásicas, pero hay drogas emergentes también. Por ejemplo, la droga ilegal más consumida en el mundo es la marihuana. Hay también dentro de este proyecto una orientación hacia cuándo y cómo actuar. Es decir, prácticamente el viaje adictivo comienza desde la infancia. Y luego el campo de acción es mundial, sobre todo porque vivimos en un mundo hiperconectado. Entonces, esto ocurre en todas las partes del mundo y en todas las partes del mundo existe una iglesia adventista, prácticamente. Y si no una comunidad, y si no buscamos esas redes que se conectan para ayudar desde el ministerio sobre adicciones. La metodología es integral hacia las personas, hacia las familias, hacia las iglesias, por la vulnerabilidad, es decir, la debilidad, no porque la persona es débil, sino porque es débil ante la sustancia, sino porque no es fuerte hacia la adicción. Nadie puede decir por qué un adicto sí y otro no. Hay factores que se nos escapan, personas más predispuestas, otras sobre todo al alcohol, es decir, por aspectos genéticos. Entonces nosotros tenemos que tratar, intervenir, rehabilitar y reinsertar. No solo rehabilitar, no, luego ¿qué hacemos con esas personas que han conocido al maestro, que se han rehabilitado? Pues hay que reinsertarlas, no las podemos abandonar, porque son potenciales en nuestras iglesias, tienen ganas de vivir, si todo se hace con su estructura. El evangelismo es directo, práctico, constante.
la acción en muchos sentidos, porque desde que tomamos riendas en el asunto de una adicción hay primero la recuperación, pero luego hay muchas fases a lo largo de un proceso verdaderamente efectivo que son 9 meses. Imaginen lo que podemos hacer en 9 meses. Hay una unidad de acción además, no trabajamos aisladamente, sino con un programa. Camino a Cristo, también de nuestra querida profeta Ellen White, se ha hecho una versión para adicciones, para la recuperación de adicciones, basándose en un modelo Minnesota, pero en esencia buscando lo que ya este ministerio pretende, ¿no? La recuperación. Peter Landers, director asociado del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista Mundial. Las adicciones son tristemente uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia Adventista. Ministerios adventistas de recuperación existen en alguna división, como la North American. Es una intervención y que es mi oración que sea incorporada por la Iglesia mundial, para que nuestras iglesias sean centros de salud en los que la gente que está en proceso de recuperación pueda hallar un refugio seguro y experimentar el amor y la gracia de Cristo. Este es mi deseo, es decir, unir la profesionalidad, la eficacia, pero sobre todo a los pies de Jesús. Este sería un sueño ambicioso, pero no imposible. Dios os bendiga y espero que podamos llevarlo a cabo con la ayuda de Dios.